será animarles a que puedan motivar también a otros hermanos que se puedan llegar un poco más temprano. Seguramente están en cambio, muchos tal vez están cambiando, tal vez así. Pero creo que hemos empezado a adoptar algo que no está de acuerdo al Señor. Yo creo que durante todas las semanas realmente nosotros estamos afanados en las cosas del mundo, pero en el día del Señor pues esforcémonos a que podamos nosotros hacer todo lo posible para estar en el día del Señor a la hora que se ha establecido. Tal vez muchos estarán sorprendidos, ¿no? Porque hemos comenzado temprano y también estamos comenzando el sermón en la hora que el día sea, ¿no? Entonces, animemos a los otros hermanos también a que puedan estar juntamente con nosotros, recordando siempre de que no solamente nosotros venimos a este lugar a escuchar la palabra de Dios, sino como un pueblo que hemos sido salvos por el Señor, pues le sentimos adoración a Él, ¿no? Y todo lo que nosotros hacemos dentro de este tiempo, 2 horas durante toda la semana, pues queremos concentrarnos y queremos identificarnos por el Señor. Entonces, vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, tú que gobiernas y sostienes tu creación a través de tu palabra, y nos sostienes a cada uno de tus hijos, te pedimos, Padre, que en esta mañana nos ayudes a concentrarnos, a escuchar tu palabra. Porque así como este pasaje nos describe, tu palabra es tu poder. Así como creaste los cielos y la tierra por el poder de tu palabra, también a cada uno de nosotros nos hiciste nacer de nuevo con ese mismo poder. Cada vez que se predica tu palabra, Señor, tú muestras tu poder, llamando al arrepentimiento a muchos santificando sus vidas, a muchos nos redarguyes de pecado, para que podamos hallar en tu misma palabra consolación. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, ayúdanos a poder escuchar, a comprender. Pero también te pido, Señor, por mi vida, que tú puedas utilizar como un instrumento para comunicar tu palabra. En tus manos, Señor, dejamos este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En los últimos tiempos, mis hermanos, el hombre ha hecho grandes descubrimientos en el área de la medicina, de la ciencia, de la tecnología. Y muchos de esos descubrimientos que ha hecho el hombre, pues ha facilitado de alguna manera nuestra vida aquí, ¿no? Como muchos lo dicen, ha mejorado la calidad de la vida de los hombres. Nosotros los cristianos debemos ser conscientes de que también los incrédulos son inteligentes, tienen sabiduría. Ellos utilizan todas estas cualidades para poder realizar muchas cosas. Nosotros debemos ser conscientes que en el cristianismo o como cristianos no tenemos todas las respuestas a las materias que hemos descrito hace un momento. No sabemos cómo es la tecnología, no lo descubrimos a partir de las Escrituras.
Pero sí las Escrituras, mis hermanos, nos ayudan de alguna manera a nosotros a poder escarbar y escudriñar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchos de los incrédulos son personas inteligentes, están dotados de mucha sabiduría, han llegado a fabricar cosas. Por ejemplo, mis hermanos, cuando nosotros necesitamos un cirujano, nosotros no vamos al hospital y preguntamos si es cristiano o no es cristiano. Nosotros necesitamos un buen cirujano. Y nosotros debemos dar gracias a nuestro Dios porque Dios ha provisto hombres con mucha inteligencia. Sin embargo, Pablo, ahora en estos pasajes que vamos a estar estudiando, nos va a mostrar un contraste grande, una diferencia grande entre la sabiduría, el intelecto del hombre y la sabiduría de Dios. Para Dios, todos los descubrimientos de la tecnología, de la ciencia, va a decir que es necedad. Y para los hombres, lo que es realmente sabiduría para Dios es locura. El apóstol Pablo nos va a describir que hay algo más importante, mis hermanos, de todo lo que el ser humano puede hacer en la tierra, de todas las investigaciones que puede ver aquí en la tierra. Hay algo más importante, va a decir el apóstol Pablo, como por ejemplo, ¿de dónde vengo? Es una pregunta muy importante porque nos describe dónde es el origen de nosotros, para dónde voy, cuál es nuestro destino. El hombre más sabio, más inteligente no puede responder esas preguntas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Hay verdades absolutas aquí en la tierra? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Cuál es la causa de los sufrimientos que hoy día experimentamos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito como ser humano? Mis hermanos, todas estas preguntas son más importantes que todos los descubrimientos que el hombre ha hecho. Y es más importante porque depende cuáles son las respuestas que le damos a esas preguntas. Porque depende de nuestra eternidad si tenemos respuestas correctas a esas preguntas. Muchos filósofos, mis hermanos, han muerto sin poder responder a esas preguntas. Hasta ahora hemos visto que el apóstol Pablo ha identificado el problema que la iglesia de los Corintios tenía. Y uno de los hermanos de la iglesia, por la preocupación justamente de la iglesia, pues le informa al apóstol Pablo. Los hermanos habían estado peleando, estaban divididos entre ellos mismos. La iglesia estaba experimentando peleas, divisiones. Y el apóstol Pablo empezó a corregir. Y empezó a corregir a través de 3 argumentos. En primer lugar, el apóstol Pablo dijo la unidad doctrinal. Es muy importante para que una iglesia no esté dividida, sino esté unida. Que cada uno de los creyentes de una iglesia local tienen que tener un mismo lenguaje doctrinal, porque depende de aquello la unidad. En segundo lugar, el apóstol Pablo ha dicho que hay unidad en la iglesia a través de estar unidos en Cristo. Cristo no puede estar dividido, dijo Pablo, por tanto todos los que están unidos a Cristo no pueden andar divididos. Cristo ganó la unidad en la cruz del Calvario y su iglesia tiene la responsabilidad de fortalecer esa unidad que Cristo ganó. Solo hay una verdadera unidad cuando los creyentes de la iglesia tienen a Cristo en el centro de sus vidas. Y finalmente el apóstol Pablo dijo que hay unidad fortalecida cuando esa iglesia toma como prioridad la predicación. Eso es lo que vimos el domingo pasado, que la predicación en una iglesia local es muy importante. Y de manera específica dijimos que el contenido de esa predicación es más
importante. La locura de la predicación del apóstol Pablo ahora nos va a decir que es sumamente importante para traer a salvación a las personas. Ahora el apóstol Pablo va a empezar a ampliar este tema de la cruz. Miren el versículo 17 que vimos el domingo pasado. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, porque para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y si tú te vas a dar cuenta del versículo 18 al capítulo 2, 1, que dimos lectura, va a hablar continuamente de esa cruz. ¿Cuán importante es esa cruz? El apóstol Pablo entonces, del versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 5, nos va a mostrar un contraste. Pablo va a dividir la humanidad en dos, mis hermanos. Pablo nos dirá que Cristo crucificado parece una tontería para el mundo, pero para Dios es sabiduría. Y lo que para el mundo es sabiduría, para Dios es necedad. Pablo va a dividir el mundo, va a hacer un contraste entre la locura de los hombres, que ellos piensan que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, que ellos piensan que es locura. Hay un contraste entre la verdadera sabiduría de Dios y la supuesta sabiduría del hombre, entre la supuesta locura de Dios y la verdadera insensatez de los hombres. Por eso el título que le hemos puesto a toda esta sección es La necia sabiduría de la cruz. La necia sabiduría de la cruz. Y en esta mañana, mis hermanos, solamente vamos a concentrarnos en el versículo 18. La necia sabiduría de la cruz divide la humanidad en dos. La necia sabiduría de la cruz divide la humanidad en dos. Solamente vamos a ver que esta predicación de la cruz, que es locura en primer lugar para los que se pierden, y en segundo lugar para los que se salvan, es poder de Dios. Si tú lees el versículo 18, es prácticamente eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios para salvación. Así que vamos a concentrarnos, mis hermanos, en este pasaje. En primer lugar, entonces, vamos a ver que este mensaje, para los que los rechazan, para los que ven que es locura, es perdición. Es perdición. Para aquellos que cuando escuchan el sermón de la cruz y rechazan este sermón, para ellos ese sermón es perdición. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si notan, Pablo comienza con una palabra muy importante, con una conclusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está uniendo a lo que Pablo ha estado describiendo. Noten que el versículo 17, como decíamos hace un momento, termina hablando de la cruz. Y Pablo en el versículo 18 va a empezar a ampliar ese tema de la cruz. En el versículo 17 dice, si yo les muestro la predicación con palabras sabias de este mundo, la cruz va a ser vana, va a ser inservible. Pero a la misma vez el versículo 18 es la tesis de lo que el Pablo quiere enseñarnos en todos los demás versículos. Este tema es muy importante para el apóstol Pablo, la predicación de la cruz, que es locura para las personas. En muchas palabras, la cruz es vana si yo les predico con sabiduría humana. ¿Por qué? Porque es locura a los que se pierden. Así que Pablo está conectando justamente lo que ha estado hablando desde el versículo 10 y va a seguir conectando ese pasaje hasta el capítulo 4. Se acuerdan que Pablo está hablando acerca de las divisiones en la iglesia. Y el evangelio de la cruz es el antídoto para las divisiones.
El Evangelio, que es locura para los incrédulos, es el antídoto para fortalecer la unidad de la cruz. Los hermanos de Corintio estaban siendo influenciados por los filósofos del mundo. En la ciudad de Corintio se dice que había 50 filósofos, más de 50 filósofos, que exponían su tema utilizando la elocuencia, la oratoria. ¿Para qué? Para cautivar a sus oyentes. Para que sus oyentes sean hipnotizados de tal manera que ellos puedan tener muchos seguidores. ¿No? Es como les decía el domingo pasado, cuando estos filósofos exponían su tema, nadie se dormía. Todos estaban atentos a estos filósofos. Y los hermanos de Corintio, los cristianos, pues ellos habían adoptado esa práctica, ¿no? Así como los seguidores de estos filósofos, en la iglesia también había partidos políticos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Pero mis hermanos, Pablo ahora va a introducir otro problema más grande que estaba sucediendo entre los hermanos. Los creyentes, al escuchar esta filosofía en la ciudad de Corintio, estaban siendo influenciados y confundidos en el conocimiento del Evangelio de la cruz, a través de sabidurías humanas de estos filósofos. Y esto era muy peligroso para la unidad de la iglesia. Que algunos hermanos de la iglesia, a los corintios, estén confundidos en la sabiduría, con sabidurías humanas, y no estén concentrados en la sabiduría de Dios, que está descrita en la cruz. Para Pablo eso es muy importante. Y por eso Pablo ahora va a dividir a la humanidad en dos, por medio de este pasaje. La locura de la predicación, mis hermanos, para los que se pierden, pero esa predicación misma, para los que se salvan, es poder de Dios. Pablo va a dividir la humanidad, todos los hombres que habitan aquí en la tierra, en dos solamente. Cuando se predica el mensaje de la cruz, hay dos resultados, hay dos respuestas y nada más, no hay un intermedio. Entonces Pablo empieza a describir. La primera humanidad, dice el apóstol Pablo, son los que se pierden, son los incrédulos que no quieren escuchar el mensaje de la cruz. Dios tiene un mensaje desde el cielo y ese mensaje choca con el conocimiento del hombre. El mensaje de la cruz es locura para aquellos que se pierden, dice el apóstol Pablo. Es por eso que pusieron a Jesucristo en la cruz. ¿Cómo puede ser posible que el Rey, el Mesías, pues vaya a la cruz? Eso es una tontería, dice el mundo. Pero para Dios esto es sabiduría. Entonces hay dos grupos en toda la raza humana, desde la palabra de Dios. Los que van por el camino ancho, los que van por el camino angosto, los que son ovejas, los que son cabritos, los que están en Adán, los que están en Cristo, los que pertenecen a Dios y los que pertenecen al diablo. Y esta división se nota, mis hermanos, desde el principio ahí en Génesis. Si nosotros vamos a Génesis, pues Caín mata a Abel. Hay una persecución continua entre estas dos divisiones que Dios ha hecho en la humanidad. Y esta división que se nota desde el principio se describe en toda la Biblia como una guerra continua, donde las cabras, donde los que pertenecen al diablo están continuamente atacando a las ovejas, y donde las ovejas están resistiendo, donde los hijos de Dios están resistiendo. Dios nunca nos ha mandado a los creyentes pues que contraataquemos, ¿no? Como en muchas iglesias se enseña. Hay que pisar al diablo, dicen, ¿no? Hay que sacar fuera demonios. No, mis hermanos, nosotros tenemos el mandato de resistir. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Mientras las ovejas existen, los cabritos están atacando continuamente a los hijos del Señor. Eso es lo que sucede desde el principio. Hay dos tipos de hombres. Entonces Pablo dice que la palabra de la cruz hace este efecto en las personas. La palabra de la cruz no solo es predicar un mensaje acerca de cómo ser salvos, sino también cuando se predica la palabra de Dios, se muestra a los hombres que un día va a haber un juicio final. Cada vez que se predique la palabra de Dios, estamos mostrando de que Dios llegará un día a juzgar a las personas que rechazan a Dios. Quiero que me acompañes ahí en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11. El apóstol Pablo va a hacer recuerdo a los hermanos de Corintio cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel rechazó una y otra vez al líder que era Moisés. Entonces, mostrándoles ese gráfico a los corintios, les dice a los hermanos en el versículo 11, 1 Corintios 10, 11, les dice: y estas cosas les aconteció como ejemplo. Todo lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, también nos muestra este pasaje de lo que nos describe en el Antiguo Testamento es real. Ha pasado, ¿no? Es histórico. Pero dice, y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. ¿Qué significa aquello, mis hermanos? Es decir, que las promesas de Dios que vino a través de los profetas en el Antiguo Testamento se ha cumplido. Ya estamos, dice, en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, vean el Antiguo Testamento. Miren cómo los hombres dieron la espalda a Dios, dándoles la salvación más grande. Esa es la idea del versículo 11. Y todos los que dan la espalda a Dios serán juzgados, porque ya estamos en los últimos tiempos. El testimonio del juicio de Dios, entonces, se ve cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Cada vez que se predica la cruz del Calvario, también se predica el juicio de Dios. Por eso Pablo dice ahí en 1 de Corintios 18, la palabra de la cruz, que es locura, para algunos es para que se pierdan. Pero también cuando se predica este evangelio a los salvos, es poder de Dios. Un comentarista dijo lo siguiente: los últimos tiempos han llegado al mundo y todos, dice, están atrapados en él, ya sea para salvación o para destrucción. Todos los hombres del mundo, todos los hombres sin excepción alguna, dice que están atrapados en este mensaje, en el juicio. El evento de la cruz, cuando se proclama, trae un resultado decisivo en las personas. El mensaje del Evangelio siempre va a traer dos respuestas. No hay nada neutral cuando se predica el mensaje de la cruz. Siempre hay resultados. No hay un término medio. Cuando uno escucha y lo rechaza, va a la perdición. Cuando uno escucha y recibe, va a la salvación. No hay un término medio cada vez que es proclamado el Evangelio. Y noten en el versículo 18 cómo el apóstol Pablo va a describir a estas personas que ven a la predicación de la cruz como locura. Versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden. La palabra locura en el griego es moria, que también puede traducirse como insensatez, como tontería, como estupidez, como necedad. Es así, mis hermanos, como ve el incrédulo a este mensaje.
Es así que ven como una tontería cuando tú le evangelizas a alguien y no te hace caso. El mensaje para él es tontería y también el mensajero. No sé si se acuerdan los días martes cuando leímos el libro, ahí nos describía cómo esta predicación es una tontería y cómo el mensajero es un mensajero del basural. ¿No? Es así como nos ve el mundo. Pero Pablo va a predicar este mensaje, aunque para ellos sea tontería. El apóstol Pablo dice, para nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Así es como nosotros predicamos. Dice, no importa si el mundo ve como locura, como tontería, nosotros vamos a seguir predicando este mensaje de la cruz. Ahora, mis hermanos, yo quisiera que nuevamente recordemos estos filósofos que estaban en la ciudad de Corinto. Los filósofos de esa época tenían sus temas favoritos. Y normalmente ellos, al exponer sus temas, uno de sus temas favoritos eran sus deidades, exponer a sus dioses, ¿no? Y había muchos dioses, muchos ídolos. Ahí en Atenas, Pablo cuando entra dice que ve en cada templo al Dios no conocido. Ellos exponían de sus dioses, pero ni siquiera conocían a su Dios. Pero ellos tenían estos temas favoritos que exponían continuamente. Y normalmente describían de su Dios como un Dios triunfador, ganador, poderoso. Siempre describían a sus ídolos de esa manera. Y ahora te imaginas el apóstol Pablo con su mensaje de Jesucristo, el Mesías, el Rey, la segunda persona de la Trinidad, colgado en la cruz. Para esos filósofos eso era tontería. Estos filósofos querían escuchar continuamente cosas nuevas. Y nuevamente ahí en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está predicando, yo les voy a mostrar a ese Dios no conocido. Y empieza a describirles a Jesucristo, que muere en una cruz y resucita. ¿Cuál es el resultado? Le botan a patadas de esa ciudad a Pablo. ¿Cómo puede ser posible que tú me digas que hay un Dios, pero que es crucificado? Era una tontería para los filósofos de esa época. No querían escuchar este mensaje. Por más que sea un mensaje nuevo, no cabía en la mente de ellos que un Dios pueda morir en la cruz. Además, mis hermanos, no solamente era una tontería que un Dios muera en la cruz, sino también estos hombres no querían aceptar ese mensaje porque ese mensaje atacaba a su orgullo. Atacaba a su orgullo. Un autor dice lo siguiente, que la cruz es un antídoto para la autoglorificación humana. Es un antídoto para la autoglorificación humana. Cada vez que nosotros escuchamos la cruz, ataca nuestro orgullo. Ataca continuamente a nuestro orgullo. O sea, hace de que nuestro orgullo, que nuestro cuello no se jale. Pero estos hombres, los incrédulos que piensan que es tontería, al ser atacada a su orgullo, hacen a un lado ese mensaje de la cruz. Para muchos hombres en la época del apóstol Pablo, la cruz era considerada la peor muerte de los hombres. Los judíos crucificaban a un hombre totalmente malvado en esa cruz. Pablo dice, yo les predico al Rey, al Mesías, pero muere en una cruz. ¿Se imaginan? En la mente del judío está que en la cruz van los peores hombres, los malvados. Y Pablo está predicando esa cruz. El Rey vino a morir aquí. Muchos de estos hombres estaban buscando nuevas cosas y los cristianos de Corintio estaban adoptando esa forma de vida de los filósofos. Estaban adoptando esa forma de vida. Ellos estaban escuchando la sabiduría humana
pero a la misma vez estaban escuchando la sabiduría de Dios. Eso es lo que pasa hoy con nosotros, ¿no? Cada vez que tú vas al trabajo, cada vez que tú vas a la universidad, al colegio, tú continuamente escuchas ciertas tradiciones, ¿no? Cierta cultura, y entra a tu mente. Pero luego vienes a la iglesia y escuchas sabiduría de Dios. La pregunta es, ¿con cuál de estas dos sabidurías tú vives el día a día? ¿Con cuál de estas dos sabidurías vives el día a día? Mientras los hombres incrédulos eran menguados sus orgullos por escuchar la predicación, ellos estaban rechazando este mensaje porque su orgullo era más grande de ellos. Por su propia sabiduría de ellos estaban buscando la paz, por su propia sabiduría estaban buscando el gozo, estaban buscando la satisfacción, estaban buscando su propósito en esta vida. Pero ellos no podían conseguir. Pablo ahora va a decir que estas personas que buscan la sabiduría de los hombres, ellos están cavando su tumba. Cada vez que los incrédulos están buscando sabiduría en los hombres, están cavando su propia tumba. Miren el versículo 18 nuevamente. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Otra traducción más literal dice lo siguiente, porque la palabra de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Para los que se están perdiendo. Es decir, mis hermanos, ellos mismos, al rechazar el mensaje de la cruz, al decir que es insensatez, ellos mismos están cavando su propia tumba. Es como si ellos estuvieran tomando veneno poco a poco hasta llegar a la muerte eterna. Ellos mismos se están condenando cada vez que rechazan el mensaje de la cruz. Están rumbo al camino de la perdición. Cuando la palabra de la cruz se predica, dice Pablo, hay un efecto en las personas. Si rechazan ese mensaje, ellos están cavando su propia tumba. Y saben, mis hermanos, lo terrible de esto es que muchos de los corintios que estaban adoptando, que estaban escuchando la filosofía del mundo, ellos estaban practicando en su vida diaria de esa manera. Como les decía hace un momento, ellos escuchaban filosofía, sabiduría humana, pero escuchaban sabiduría de Dios, y al momento de vivir su vida práctica diaria, lo hacían a través de la sabiduría humana. Y eso estaba trayendo división dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Nosotros sabemos que Dios proveyó todos los recursos en Jesucristo, lo sabemos. Nosotros sabemos que Él nos compró con la preciosa sangre. Pero muchas veces nuestra vida diaria vivimos distinto a aquello. Nosotros sabemos que en Cristo estamos completos, pero la sabiduría de este mundo dice, no, te falta algo. Necesitas sabiduría humana. La sabiduría humana muchas veces determina en nuestras vidas cómo debemos ser buenos esposos, cómo debemos ser buenos hijos. La sabiduría humana muchas veces determina cómo debe educar un padre o una madre a su hijo. No sé si tú has escuchado alguna vez, así me han enseñado mis padres y así yo también voy a enseñar a los demás. Sabiduría humana, cultura humana, tradición humana, que muchas veces nosotros lo ponemos en nuestra vida práctica. ¿No se han dado cuenta, mis hermanos, que muchas veces nosotros, los cristianos, de lunes a sábado nos convertimos incrédulos?
¿No te has dado cuenta, hermano, que así muchas veces nosotros vivimos? Porque muchos de nosotros tomamos decisiones en nuestra vida diaria conforme a la sabiduría y la influencia del mundo. La forma como trabajamos según la sabiduría de este mundo. Yo te pregunto, mis hermanos, ¿oras todas las mañanas para que Dios te cuide, te dé sabiduría y te ayude a vivir ese día para su gloria? ¿Haces ese ejercicio espiritual todos los días, mi hermano? No. ¿Sabes por qué no lo haces? No lo haces porque crees que tú puedes vivir la vida cristiana bajo tu propia sabiduría, bajo el conocimiento que ya tienes, bajo la experiencia de lo que hemos aprendido en este mundo. Pero ¿sabe? No se puede vivir la vida cristiana así. Sin la influencia del Espíritu Santo y la dependencia de Dios, no se puede vivir la vida cristiana, una vida cristiana que agrade al Señor. Yo te pregunto, ¿lees su palabra para escuchar la voz de Dios continuamente? Y si no escuchas un día la voz de Dios, de lunes a sábado estás escuchando la voz del mundo continuamente. ¿Cómo tú contrarrestas esa filosofía del hombre? ¿Qué es lo que está en nuestra mente? Un predicador le preguntaron, ¿cuál es la mayor preocupación en tu congregación? Y este predicador dijo lo siguiente: la mayor preocupación ha sido ver la dicotomía que existe entre lo que el cristiano profesa cuando está en la iglesia y la manera como vive el resto de la semana. Y la razón de esta dicotomía es que los cristianos no tienen una mente bíblica, ¿no? Él encuentra el conflicto en esa dicotomía del cristiano. Dentro de la iglesia, gloria a Dios, amén. Lunes, chao, se olvidó a lo que ha dicho amén el día domingo. Mis hermanos, nosotros continuamente adquirimos filosofía humana, estrategias humanas. Nosotros hemos nacido con una cultura en Bolivia. Es aquella que determina nuestra forma de vivir. Toda esa cultura, toda esa tradición, toda esa filosofía humana que nos rodea debe ser contrarrestada con la palabra del Señor. Pablo dice, la sabiduría de este mundo no quiere escuchar la sabiduría de Dios, que es la locura de la predicación. Y ellos rechazan este mensaje. ¿Saben lo más preocupante? Es que ellos mismos se están condenando cada vez que rechazan este mensaje. Así que Pablo, en primer lugar, nos describe a un grupo de personas, los que rechazan el mensaje y son condenados. ¿Cuál es el otro grupo de personas? Los salvados. Para aquellos que el mensaje de la cruz es poder de Dios. Y eso nos dice el versículo 18, la última parte. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Hay un grupo de personas que son salvos por el mensaje de la cruz. Y noten que aquí el apóstol Pablo utiliza las mismas palabras que aquellas personas que se pierden. ¿Recuerdan? Para aquellas personas que se pierden, otra traducción decíamos que se están perdiendo. Es algo práctico que continuamente que ellos escuchan, ellos mismos al rechazar, automáticamente ellos se están perdiendo. Y es la misma idea que dice para los salvos. Para nosotros, dice el apóstol Pablo, los que estamos siendo salvados. Esa es la idea del versículo 18, la última parte. Estamos siendo salvados. Y el apóstol Pablo se incluye a este grupo de cristianos porque él también es ese salvado por el Señor. Ahora aquí podemos hacernos una pregunta, ¿no?
¿Acaso Pablo no dijo anteriormente que fuimos salvos? ¿Que ya somos salvos? ¿Por qué Pablo ahora dice que estamos siendo salvados si ya somos salvos? Recuerdan que en el capítulo 1, versículo 4, Pablo nos ha dicho que la gracia de Dios se nos ha sido dada. En el versículo 11 dice que la salvación ha venido para unirnos con Cristo. Pablo en este pasaje nos va a ayudar a comprender que la salvación se habla en tres tiempos o en tres dimensiones. El apóstol Pablo utiliza la salvación en el Nuevo Testamento en tres dimensiones. Cada vez cuando tú leas el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, vas a notar esta diferencia. Y aquí notamos una de esas diferencias. Por ejemplo, Pablo habla de la salvación en un tiempo pasado. El pasaje que hemos leído. En Romanos capítulo 8, 24 dice, porque fuimos salvados en esperanza, ¿no? Hablando de un tiempo pasado. Efesios 2, 5 dice, por gracia habéis sido salvados, nuevamente en un tiempo pasado. Pero también Pablo describe en un tiempo presente. 1 Corintios 15, 2 dice, mediante la cual el Evangelio estáis siendo salvados, ¿no? Así como este pasaje, estamos siendo salvados. Pero también la salvación Pablo lo describe como un tiempo futuro. Romanos 5, 9 dice, cuando más seremos salvos. Así que Pablo va a describir la salvación en tres tiempos, en todas sus cartas. En un tiempo pasado, en un tiempo presente y en un tiempo futuro. Y nuestro versículo, mis hermanos, nos habla acerca de una salvación presente, de un tiempo presente, pero continuo. Que aquello que sucedió en el pasado, pues seguimos experimentando esa salvación por la gracia del Señor. Somos salvos. Ahora la pregunta es, ¿de qué somos salvos? Hoy en día, ¿de qué somos salvos? ¿Cuál es el contexto que el apóstol Pablo está hablando? De la filosofía humana, de las tradiciones humanas, de la cultura que nosotros tenemos. O sea, cada vez que es predicado el Evangelio de la cruz, mi hermano, estamos siendo salvos de todas esas filosofías humanas como creyentes. Ese es el énfasis de Pablo cuando utiliza aquí la salvación en un tiempo presente continuo. Así que la sabiduría de Dios, el Evangelio de la cruz, nos salva continuamente a nosotros de caer en la filosofía humana. Así que depende, mi hermano, cómo tú escuchas el mensaje de la cruz. Depende cómo tú escuchas el mensaje de la cruz. Si tú no metes en tu mente, en tu cabeza este mensaje, fácilmente vas a ser engañado por la filosofía de este mundo. ¿Por qué para Pablo es importante que este mensaje de la cruz se escuche entre los creyentes? Miren el versículo 18, cómo termina el apóstol Pablo. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mis hermanos, esto es lo que hace diferencia entre un incrédulo y un cristiano. Es de esta manera como Pablo divide la humanidad. Este mensaje de la cruz es poder de Dios. Ya nosotros estamos familiarizados con la palabra griega de poder, ¿no? Es dunamis en el griego. Y esta palabra dunamis hace referencia a un poder sobrenatural. A un poder sobrenatural. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La sociedad puede decir que la predicación de la cruz es tontería, es locura. Pablo está seguro de algo, que ese mensaje sencillo, ese mensaje que pareciera que no tiene nada de extraordinario, para Pablo es poder de Dios para salvación. ¿Saben, mis hermanos? Este poder, el mensaje de la cruz,
que es un poder sobrenatural, cambia radicalmente nuestras vidas. Por eso es poder. Dios, a través de este mensaje de la cruz, ha hecho una revolución en nuestras vidas. Ha hecho una transformación en cada uno de nosotros. Si tú has sido transformado en tu ser interior, eso es evidencia del poder de la cruz. ¿Se imaginan una persona como nosotros, sin Dios, perdidos en el pecado? Escuchamos ese mensaje sobrenatural y fuimos salvos. El poder de la cruz, mis hermanos, resuelve el mayor problema de los hombres: la condenación, el infierno, la ira de Dios que está encima de cada pecador. Este mensaje de la cruz soluciona este problema. Este mensaje es tan sobrenatural, mis hermanos, que no puede ser posible por la fuerza humana. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 18, versículo 18. Miren cómo el Señor Jesucristo va a describir este poder sobrenatural. Lucas 18, versículo 17 al 27. Lucas 18, Lucas capítulo 18, capítulo 18, 18 al 27. Te voy a describir el contexto. Un joven rico se acerca a Jesús y le dice: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Jesús le describe 6 de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo: honra a tu padre, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. El joven le dice: eso lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús después le muestra otro de los mandamientos y le dice: entonces vende todas tus cosas y dáselo a los pobres, y ven y sigue. Dice ahí en Lucas que el joven se fue triste de ese lugar, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo empieza a explicar en el versículo 24, Lucas 18, 24, dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos el que tiene riquezas. Cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos, en el reino de Dios, los que tienen riquezas. Ahora Dios o el Señor Jesucristo no está diciendo que tener riquezas es malo, ¿no? Pero el amor a las riquezas, sí. Este joven había hecho un ídolo de las riquezas. Ahora noten el versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un reino en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues entrará? ¿Quién pues será salvo? Jesucristo les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, a través de la predicación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio. Aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. La cruz de Jesucristo es el poder de Dios. Y eso hemos experimentado cada uno de nosotros. Un día estábamos amando este mundo, pero Él nos salvó. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El apóstol Pablo persiguiendo a los cristianos. Un día, Señor Jesucristo se presenta. Al día siguiente, el apóstol Pablo está siendo perseguido. El poder de la cruz también transformó a un publicano.
a un recaudador de impuestos, un ladrón de su propia ciudad. Cuando él se arrepintió de sus pecados, ¿qué pasó? Empezó a devolver todo lo que había robado, dice, el doble y el triple. Eso es el poder del Evangelio. Transforma nuestras vidas. Y la pregunta para nosotros es, ¿has experimentado ese poder en la conversión? ¿Ha habido ese poder cuando tú escuchaste el mensaje del Evangelio? Mi hermano, la conversión es un efecto traumático. Es un efecto traumático, porque durante toda mi vida, ¿no?, yo soy el que toma las decisiones. Yo soy el que satisface mis deseos egoístas. Nadie me tiene que decir nada. Pero cuando un día escuchamos a Jesús, Él se me aparece, me tumba de mi mundo egoísta y me dice, yo soy tu rey. Yo soy tu Señor. Yo mando ahora en tu vida. Eso es lo que experimentamos cuando escuchamos el mensaje de la cruz. Muchos de nosotros hemos sido transformados por este mensaje. Algunos que éramos ladrones, mentirosos, hijos desobedientes, asesinos, adúlteros, fornicarios, borrachos, un día al escuchar el mensaje, Él nos transformó. Él hizo algo en nuestras vidas. Así que este mensaje poderoso, mis hermanos, hace un efecto en las personas. Es poder de Dios para hacernos una nueva criatura. Es por esa razón que Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar este mensaje. No les mandó a hacer milagros, no les mandó a entretener a las personas, no les mandó a hacer sanidades, ni a hacer ricos a las personas. Y esto es muy importante, mis hermanos. Hoy en día estamos batallando, no podríamos decir peleando, sino que defendiendo con argumentos bíblicos en contra de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, pues, ha metido en la mente de muchas personas que deben ser ricos, que deben tener mucho dinero porque ustedes son los hijos del rey. ¿Cómo puede una persona ser hijo del rey del universo y vivir en pobreza? ¿Saben? Esa filosofía han adoptado de la sabiduría humana. En el mundo creen que el tener dinero es vivir una vida digna, que tener riqueza es lo mejor. Y muchos hoy en día podemos conocer a esa filosofía como la libertad financiera. Debemos ser libres financieramente. ¿Has habido en internet lo que son los bitcoins para vender, para ganar dinero fácil? Esa filosofía viene del mundo. La teología de la prosperidad ha adoptado estos falsos maestros, falsos profetas, ha metido en la mente de las personas de que el ser rico es ser hijo de Dios. Y eso no enseña la palabra de Dios. Jesucristo no nos mandó a ser ricos. Y nuevamente, mis hermanos, no estamos diciendo que ser ricos es malo, es pecado. Pero no es la prioridad para el ser humano que es un creyente. Este mensaje de la cruz es poder de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 41, el apóstol Pablo, los discípulos están esperando la venida del Señor, la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a sus vidas, el apóstol Pedro empieza a predicar. Y cuando él empieza a predicar, el resultado de su primer sermón fue lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera predicación de Pedro, que muchos dicen que era cristocéntrica. Tú puedes leer que ahí Cristo, la cruz se repetía continuamente. ¿Se imaginan? 40 años, 50 años atrás, estas personas que estaban escuchando ese mensaje de Pedro estaban diciendo a Jesús: crucifíquenlo, crucifíquenlo.
Estos hombres que odiaban a Jesús, y muchos de ellos llevaron a Jesús en la cruz, escucharon el sermón de la cruz, ellos estaban buscando la salvación. Eso es poder. La predicación de la cruz es el poder de Dios para salvación. Más adelante, en su segundo sermón de Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 4, él predica el mensaje. Muchos no quieren escuchar, le llevan a la cárcel, pero otros escucharon ese mensaje. Capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que oían la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. ¿Qué es eso? Es poder de Dios. Mis hermanos, la iglesia no está llamada a ser conocida por el entretenimiento, por el chiste, por los milagros, por las sanidades, por hacer que las personas sean ricas, sino la iglesia está llamada a ser conocida por la predicación de la cruz. Por eso Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No hay otra cosa más poderosa que necesita la iglesia del Señor, el mensaje de la cruz para la salvación. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cuál es tu reacción cuando se te predica la cruz de Cristo? ¿Qué efecto tiene en tu vida cuando se predica a Cristo? Pablo dice, para algunos es absurdo, es tontería, pero para otros es poder de Dios. Para ti, mi hermano, ¿es poder de Dios o es locura este mensaje? Pablo dice, o es blanco o es negro. No hay un intermedio. Este mensaje trae un resultado. ¿Te salva o te pierdes? ¿Cómo respondes a la predicación de la cruz? ¿Saben, mis hermanos? Como un incrédulo no quiere escuchar el mensaje. Para él es aburrido. Pero el creyente desea la predicación, quiere conocer más el amor de Cristo. Yo te pregunto, ¿ese es tu deseo? ¿Ese es tu deseo? ¿Saben, mis hermanos, cómo en la práctica nosotros no anhelamos la predicación? Justamente lo que hoy pasó. Muchos hemos llegado tarde. ¿Por qué? Se ha hecho un hábito en nosotros, ¿no? Y muchos dicen, pues, nos reunimos hora boliviana. ¿Se dan cuenta? Es una filosofía del mundo. Es una cultura tal vez del boliviano, pero el creyente debería conducirse así. El creyente debería conducirse así. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida con la sabiduría de este mundo. Mañana, que comienza nuestra nueva semana, pues pregúntate, sé conscientemente cómo estás trabajando, cómo estás educando a tus hijos, cómo estás realizando tus labores. ¿Qué es lo que a ti te mueve para hacer aquellas cosas? ¿Es la sabiduría de Dios o es la sabiduría de este mundo? Para concluir, quiero dirigirme a aquellas personas que no han rendido su voluntad a la voluntad de Dios. Sabes, cada vez que tú escuchas la predicación del Evangelio, ya sea aquí, ya sea en la calle, ya sea por la radio, por el internet, si tú rechazas este mensaje, estás bebiendo el veneno de la perdición, poco a poco. Y al final tu destino será el infierno. El mensaje de la cruz, cada vez que es proclamada, trae consigo juicio o salvación. Y todos estamos ahí. Todos los seres humanos estamos ahí. No hay un intermedio. Como dijimos al principio, este mensaje divide a la humanidad entre los que lo rechazan
y van a la perdición, entre los que aceptan y van a la salvación. Y yo te pregunto, ¿qué camino vas a escoger? ¿Qué camino vas a escoger? No hay un intermedio. El mensaje de la cruz que se proclama en todo el mundo solamente tiene dos destinos. Pero quisiera describirte la promesa de la cruz. Cuando vas a Cristo en arrepentimiento y fe de todos tus pecados, cuando das la espalda a todos tus pecados, dándote la vuelta en 180 grados para servir ahora a Dios y depositar tu fe en la persona y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sabes? Dios se va a encargar de ti. Dios te promete cuidar, transformar, santificar y suplir todas las necesidades espirituales para llevarte al cielo. Que un día experimentes la vida eterna, el gozo eterno que nos promete a través de la palabra de la cruz. ¿Sabes? Dios es poderoso para cumplir esa promesa. Pero si tú sigues caminando en la sabiduría de este mundo, un día experimentarás la perdición. Cada vez que rechazas, estás cavando tu propia tumba. Por eso yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento. Que la necia sabiduría de la cruz sea poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Soberano Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, la palabra de la cruz nos muestra a cada uno de nosotros cuán necios y sabios somos. Cuán perdidos estamos, Señor, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento. Los hombres pueden realizar muchas investigaciones, los hombres pueden construir grandes cosas, pero cuando se trata de su eternidad, estamos perdidos. Señor, si nosotros estamos en este lugar, es porque el mensaje de la cruz actuó poderosamente en nuestras vidas. Si tan solo recordaríamos lo que éramos sin ti, cuán agradecidos viviríamos. Pero muchas veces actuamos conforme a la sabiduría de este mundo. Al mundo no le interesa si el regalo ha sido bueno o no. Y muchas veces nosotros el regalo de la salvación lo tomamos así. Nos has dado una salvación tan grande en nuestra vida diaria, no nos interesa agradecer. Te pedimos perdón. Hay muchas cosas que aprendemos en el mundo y muchas de ellas son rescatadas para vivir, pero también hay mucha sabiduría humana, filosofía, aún nuestra misma cultura, donde sus teorías no te glorifican ni te honran. Pero te damos las gracias porque el mensaje de la cruz nos salva aún de aquello. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a ser sabios para discernir entre la filosofía del mundo, la filosofía que tú nos muestras a través de tu palabra, esa sabiduría que está en el mensaje de la cruz. Ayúdanos, Señor. Y te ruego, Padre, por aquellas personas que aún no se han entregado completamente, rindiendo sus vidas a tu Señor. Te ruego, Padre, que
este mensaje poderoso transforme sus corazones y puedan servirte a ti, Señor.